Tarde, amada iglesia, bienvenidos todos los presentes, como también aquellos que nos escuchan por medio de las redes sociales y comparten el mensaje. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a meditar en el libro de Génesis, en el capítulo del 9 en adelante, en donde vamos a hablar de un tema, ¿verdad?, acerca de la obstinación en contra del propósito de Dios. Trae confusión y trae frustración. Todo hombre que se rebela contra el propósito de Dios será confundido. Todo hombre que no quiere hacer la voluntad de Dios, en su momento se dará cuenta que se impondrá el propósito de Dios y no el propósito nuestro. Cuando leemos en el capítulo 9 la historia acerca después del diluvio, que Dios ha consumido, hermano, la mayoría de la vida de todos los hombres de aquel tiempo y solo ha dejado a vivos a la familia de Noé. ¿Por qué? Porque el hombre ya había vuelto a perder el propósito de Dios. Se habían hecho malos. En el capítulo 7 dice, ¿verdad?, que los hombres habían hecho la maldad y Dios decidió destruirlos. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo que Él quería. Luego, ya después, viene el diluvio. En el capítulo 9 encontramos que el diluvio ya pasó y Dios vuelve a hacer pacto con el hombre. Queriendo Dios, ¿qué? Siempre dar a conocer su voluntad en la tierra, a querer que el hombre gobierne como Él quiere, como Dios quiere. Y el propósito de Dios era, como había sido destruida toda la generación, Dios le dice nuevamente las mismas palabras que le dijo a Adán y a Eva. Lea conmigo el capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra. ¿Les dio una orden Dios a estos hombres? Sí, ya han nacido, le han nacido hijos, nietos, le van a nacer nietos, bisnietos, y el propósito era volver a llenar la tierra. Ese era el propósito de Dios. Pero no solo les dijo eso, les dio gobierno como se lo dio a Adán y a Eva. Le dice que sobre todos los animales Él va a gobernar, que incluso los animales tendrán temor del hombre. Lea conmigo detenidamente el versículo 2. Mire lo que dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo los animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. ¿A quién le está dando poder Dios nuevamente? Al hombre. Correcto. Las mismas palabras que le dijo a Adán, ¿verdad?, que tenía que fructificar, que gobernar la tierra. Entonces, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios para mi vida y para la suya es que usted y yo representemos su imagen. Que nosotros demos a entender que hay un Dios lleno de bondad, lleno de misericordia. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida. Y empezamos nosotros a querer cumplir nuestro propósito. Dios les ha dado una orden, les ha dicho hagan aquello y lo otro. En el versículo 7 les vuelve a ratificar qué es lo que tienen que hacer. 9:7, léalo conmigo. Mas vosotros, ¿qué dice? Multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Nuevamente, ¿verdad?, la orden. Ahora, pero antes de eso, aunque no existía la ley de Moisés, Dios les dice: esto se debe de hacer, esto no, esto está bien, esto está mal. ¿Por qué? Porque les dice que no deben de matarse los unos a los otros, cuando Él les dice: el que derrame la sangre de alguno, su sangre será demandada de él. ¿Qué quiere decir? Que el homicidio y todas esas cosas ya estaban siendo prohibidas, porque esas eran las maldades que Dios había visto y por las cuales vino el diluvio. Y aunque Dios ha hecho pacto que no volverá a hacer otro diluvio, que no volverá a castigar la tierra con agua, ¿verdad?, pero les advierte que no deben de hacer ciertas cosas, e incluso les da hasta mandamientos para nutrirse. Dentro de ellos les dice que la sangre de los animales no la deben consumir. ¿Por qué razón? Porque estas traían desde tiempos antiguos cierto tipo de... Está científicamente comprobado que ciertos animales son altos en contaminación y pueden dañar nuestros organismos. Es por ello que encontramos después en el libro de Levítico un montón de leyes de un montón de animales que no se pueden comer. Aquí le aclara, ¿verdad?, que la carne de ciertos animales no pueden ser comidas en el libro de Levítico. Ahora, entendemos que Dios le ha dado un propósito al hombre, pero veamos lo que el hombre hace ya cuando Dios le ha dado la libertad de decidir. Avance conmigo al siguiente capítulo, por favor. Capítulo
11. Ahí adelantito, una página adelante. Ahí van a encontrar el capítulo 11. Capítulo 11. Ahí está. Capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tenemos? Vale, leamos por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En ese tiempo no había lo que hoy conocemos como los dialectos, como los lenguajes, porque todos hablaban un mismo lenguaje. Dios les había dado una orden que se expandieran, que llenaran la tierra. Ese fue el propósito. ¿Va? Pero mire el hombre en el versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. ¿Esa fue la orden de Dios? ¿Que se establecieran o que se llenaran la tierra? Entonces, empieza el corazón del hombre ¿a qué? A ir en contra de la voluntad de Dios con pequeñas cosas, con pequeños sentir, ¿verdad? Yo siento que esto no es malo, yo siento que esto es bueno, ¿verdad? Y así nos vamos siendo atrapados por nuestra propia mente, por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios propósitos, sin darnos cuenta, hermano, que posiblemente estamos en contra de la voluntad de Dios. Dios deja que empecemos, Dios nos deja allí, pero cuando Él decide y dice, bueno, tú no estás haciendo lo que yo te he mandado, ¿sabe qué hace Dios? Confunde nuestros planes, confunde nuestros propósitos y nos hace entender, este es el sendero que tú tienes que ir. Aquí es donde yo te quiero, para esto te he traído, para esto yo quiero que seas de bendición para esta vida, para esta familia, para esta gente, que seas luz en medio de las tinieblas. Dios nos va enseñando, pero para ello, hermano, pasamos dolores como los pasó este pueblo. Se le dio una orden, multiplicar la tierra, que se expandieran, que llenaran la tierra, que la sojuzgaran, que la gobernaran bien. Pero ellos dijeron, aquí está bonito para que nos queremos todos a vivir, ¿verdad? Vieron una llanura, dice, vieron aquel campo, ¿verdad? Plano, y dijeron, aquí está bueno que hagamos una ciudad. Así dice el versículo 2, mire. Y aconteció que cuando salieron de oriente, iban bien todos, ¿verdad? Cada quien se iba estableciendo en sus regiones, en sus lugares. Dice el versículo 2, y que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ponga atención al versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Pero quedémonos hasta ahí. Analicemos el versículo 3. Aquí aparece, hermano, cuando ya inicia, mire, ya aquí es una gran ingeniería, ya Dios le ha revelado al hombre, Dios le ha dado esos talentos, ¿verdad? Las primeras urbanizaciones que podríamos ver están aquí. Ya habían arquitectos. El problema no era malo que construyeran la ciudad. El problema era el propósito con el que ellos la querían construir, que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo empezamos a cambiar eso, es que nos empieza a salir las cosas un poquito en contra de la voluntad de Dios. Hagamos una ciudad, dicen, y los unos a los otros se apoyan. Se ha fijado que la gente busca muchas veces, como decir, alguien que le respalde la idea, ¿verdad? Y cuando encuentra respaldo va tras otro y le dice, hagamos tal cosa. Un ejemplo de ello es que alguien tiene una idea, la asume y se la declara a otro, y después este otro le va gustando y no analiza muchas veces que esa idea es una idea de hombre, que posiblemente no sea de acuerdo a la voluntad. Parece bien, pero es posible no sea lo que Dios nos ha dado. Ellos dijeron, hagamos una ciudad, pero el problema es el fin con el cual la quieren hacer. Leamos el 3 y el 4. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Aquí está el problema, en el 4. Y dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Acaso Dios le dijo, hacete una torre que llegue hasta mí? Ese fue el mandato en los capítulos anteriores. Parece ser que nosotros queremos ir siempre en contra del propósito de Dios.
¿Está bien hacer la ciudad? Claro, si Dios mismo les había proveído el ladrillo, la mezcla, Dios no había dejado ahí en la tierra. El problema es hacia dónde querían ir. ¿Hacia dónde querían ir? Hacia el cielo. ¿Hacia dónde los había mandado Dios? A sojuzgar aquí en la tierra. Pero nosotros llegamos a pensar que somos más inteligentes que Dios. Yo voy a levantar la mano. Yo he llegado a pensar que a Dios se le va a pasar por alto algo que quizás para mí, ¿verdad?, me gusta, yo lo quiero. Eso se llama obstinación. Es aquello en lo cual yo he puesto mi confianza, y pienso que así es, y nadie me va a sacar de esa idea. Aunque vengan millones de gentes, yo voy a pensar y creer lo que he tenido dentro de mi corazón, y obstinadamente voy a estar allí, ¿verdad? Nadie me va a sacar de allí. Hay gente que así somos de cerrados. Digo somos porque me incluyo. Así es y así es, ¿verdad? Y ya cuando se cae, no era así, ¿verdad? No, pero así es, lo que pasa es que se tenía que caer. Nunca perdemos. A mí me ha pasado que así se hace, que así se hace, que así se hace, hasta que se arruina. Y me dicen mi familia, ya ve que no era así. No, lo que pasa es que siempre se iba a arruinar, pero uno nunca pierde. Obstinados somos, ¿sí o no, hermano? Esa obstinación que trae confusión, hermano, porque cuando vemos que no sale como nosotros pensábamos y nos frustramos. Estos hombres empezaron a ver, ¿verdad? Aquí hay ladrillo, hagamos esto y construyamos esto y lleguemos ahí no dice llegar hasta Dios, claramente. Yo no voy a tampoco a tergiversar la palabra de Dios, ni mucho menos a forzarla, pero el punto es hacia dónde van. Hacia arriba, ¿verdad? Cuando dice la Escritura que a ellos se les había dado una orden, era hacia expandirse hacia los lados norte, sur, oriente, hacia eso los envió Dios. Pero ellos dijeron, aquí está mejor, para arriba. Ese es el problema. El hombre muchas veces se cree más inteligente que Dios. Muchos grandes en la tierra que llegaron a tener fama, se les olvidó que dependían de Dios, como a estos hombres. Ahí está el problema cuando dice edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahí hay conceptos idólatras en ese versículo. Uno de ellos es que nosotros seamos reconocidos como aquellos hombres que construyeron una gran ciudad. Eso es darse honra a sí mismo, eso es idolatrarse, eso es querer tener fama, ser famoso, ¿verdad? Si algún día nos esparcimos o cuando nos muramos, van a decir, estos hombres construyeron esta gran ciudad. ¿Qué querían ellos? Fama, honra, adorarse a sí mismo. A los hombres nos gusta que nos honren, que nos exalten. ¿A quién no le gusta que lo aplaudan? La naturaleza misma se siente halagada. La naturaleza misma, hermano, cuando usted y yo íbamos a la escuela, aunque no estudiábamos para los exámenes, nos sacábamos malas notas, y cuando era la clausura queríamos que nos dieran un lugar porque queríamos fama. Eso no solo le sucedió a mi hijo, también a mí. Yo queriendo que me dieran un premio. Sí, 5 me sacaba, hermano. Hubo una maestra que me dijo, te voy a pasar porque vos mucho molestás. De verdad, y existe. Y el día que se dio cuenta que era el padre de mi hijo, sí sos hijo de no sé quién, le dijo. Pero porque el hombre quiere las cosas buenas, ¿verdad? A su manera. A veces nosotros nos queremos que nos exalten. Esa es idolatría. Aún hermanos en las iglesias sucede. Hay quienes les gusta, hermano, la fama. Cuando cantan quieren que los aplausos no sean para Dios sino para ellos. Qué bonito canta, hermano, deme un autógrafo. Vaya, ya es artista, ya no es para Dios la gloria sino para mí, ¿verdad? Hermano, qué bonito predica y queremos aplausos. No, hermano, no es para la gloria de Dios. No es para decir, oh, gracias, hermano, gracias. Porque ese es el problema. Hubo un hombre, hermano, que disertaba tan bonito que no dio la gloria a Dios. Se adoró a sí mismo, y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos que dando el discurso se murió. ¿Por qué? Se estaba honrando a sí mismo. Esta generación eso quería también. Hagámonos un nombre. Cuando se construye, mire, ¿no ha visto usted que todos los gobernantes, digo todos e incluso, hermano, hasta nosotros, cuando construimos un pedazo de algo, ponemos la fecha y el nombre a veces?
Le digo por mí, en mi casa había una fecha y yo le preguntaba a mi hermano, esa es la fecha cuando mi papá hizo esta casa. ¿Y qué hacen los alcaldes? Andan poniendo sus grandes placas, esta obra la hizo el alcalde no sé qué. ¿Qué queremos? Que nos den la honra a nosotros. Eso mismo querían hacer ellos. Pero Dios no los mandó a eso. Dios los mandó a sojuzgar, a gobernar la tierra, a imponer su gobierno en la tierra, a ordenar como Dios debería de ordenar la tierra. Eso los mandó, ¿verdad? Pero a ellos se les olvidó y dijeron, hagamos una ciudad, hagamos una torre, que esa torre llegue al cielo. En el momento en el cual yo dejo de ver el propósito de Dios, empiezo a ver cosas en mi mente, intenciones en mi corazón, que muchas veces no son la voluntad de Dios. Y empiezo yo a desviarme. Versículo 5. Dice el versículo, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Dios ve todo lo que yo hago. Dios ve lo que hay en mi corazón. ¿Y sabe qué hizo Dios en el versículo 5? Para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos ¿de quién? De los hombres. La palabra los hijos de los hombres en el libro de Génesis se refiere, hermanos, a aquella generación que no había considerado a Dios dentro de su corazón. Aquella generación, hermanos, que solo quería ir en pos de sus deseos. Estos eran los hijos, como les vuelvo a repetir, son descendencia de Noé, porque ya desde Adán solo quedó vivo Noé y su familia, ¿verdad? Y dentro de ellos habían hombres que ya no querían hacer la voluntad de Dios. El primero de los grandes de la tierra se llamaba Nimrod. Nimrod fue el fundador de esto. Él era un gran líder, fue uno de los grandes, dice la Escritura, que era un gran cazador. Le gustaba cazar. Parece ser que este hombre, hermano, tenía esas dotes de liderazgo. Él impuso ese pensamiento. Y Dios vio todo ello. Cuidadito cuando nosotros seguimos ideas de hombre. Y aplaudimos y apoyamos. Yo puedo ensalzarme a sí mismo y meterles una idea y la gente, no, lo que dice el hermano Luis es correcto y tal vez es mi propósito, mi idea. Así es como se hacen las sectas. Así es como se fundan mucha gente, hermano, organizaciones en contra del propósito de Dios. Hablan de la Biblia, bien bonito y todo, pero a veces son ideales humanos. Tanto que hasta la Biblia la usan para sacarle dinero a la gente. Eso no es mentira, hermano. ¿Y quién usa la Biblia? Mire, aquí dice que si usted trae todo lo que tiene, Dios se lo va a multiplicar. Y la gente llega a creer eso. Porque no profundiza en la tierra. Ya es propósito humano. Y dicen que Dios les reveló, ¿verdad? Me reveló el Señor que tú me tienes que dar el carro. El Señor te va a bendecir. Me das tu carro y te va a dar alguno nuevo. El otro va y le da el carro. Usted dirá que hermano, usted está cristiano. No, estoy hablando de la realidad. Ideales humanos. Propósitos humanos, ¿verdad? Me dijo alguien, yo no les creo a los evangélicos. ¿Por qué? Porque allá había un pastor que soñaba con las mujeres de uno y se las quitaba, me dijo. Existe ese tipo de pensamiento y existe, hermano. Dios me ha revelado que una de tus hijas debe de ser una doncella para mí. Bye. Ideales humanos, pensamientos de hombre. Dios no nos ha mandado a eso, hermano. Si yo quiero casa, quiero carro, tengo que trabajar. ¿O no, iglesia? Pero yo me puedo inventar. Hermanos, ¿quieren ser bendecidos? Hoy a la hora, hermanos, yo voy a orar. Dios les va a multiplicar. Si somos unos grandes desobedientes, Dios no nos va a multiplicar nada, hermano. Ayer lo aprendimos, ¿o no, hermano? Pero así van incluyéndose las ideas en las iglesias, en la sociedad, incluyendo ideas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que lo que hacen es perturbar, confunden, frustran. Y Dios ve todo eso. Un día dice Dios, no hombre, yo mejor voy a intervenir yo, porque si no lo paro yo, Él va a seguir y va a ser una sola desastre, una sola destrucción. Y antes de que eso suceda, mejor intervengo, dice Dios. Eso es lo que sucedió en el versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Somos tan obstinados que nadie nos detiene. Me decía mi mamá. Mi mamá me aconsejaba. Mire, hijo, abra bien los ojos cuando usted vaya a conseguir esposa.
Porque mire, usted debe de saber que esta va a ser la mujer de su vida y no va a poder tener otra. Tiene que abrir bien los ojos. No vaya a ser como otro. Y el consejo que daban, yo sé que ustedes lo han oído, ¿verdad? En este macho me subo aunque me caiga. ¿Cuántos hemos oído eso? Esa es obstinación. Nadie los va a detener, dice. Así dijo Dios, ¿verdad? Y así dicen muchos. Hermano, yo hago esto y a mí nadie me detiene porque estoy seguro que así es. Obstinación. Lo que va a producirse es una gran confusión después. Dios los vio y no paraban, hermano. ¿Cómo dice el versículo 6? Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Cuidadito. Lo que yo he pensado hacer, mejor que sea Dios dándome la dirección para no equivocarme. Cuando yo he sido obstinado, me he metido en unos líos, hermano, que hasta he perdido dinero, he perdido tiempo, he traído pleitos a la familia, hermano, por obstinado. No puedo poner el ejemplo de ustedes porque cada quien tiene uno de ustedes, pero yo voy a poner el mío. Yo he defendido cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios y he, hermano, perdido dinero, he perdido tiempo y hasta he puesto en riesgo a mi familia. Por obstinado. Y yo creo que bueno, pues, pero a veces es mi corazón. Y eso, hermano, solo que Dios intervenga, hermano, te detiene. Yo he defendido cosas que no son incorrectas. Y me he equivocado. ¿Y cómo me ha ido en la vida? Termino llorando. Si Dios tiene misericordia, interviene. Y gracias a Dios cuando ha intervenido, porque a tiempo, hermano, el Señor quizás del pelo me ha agarrado para que no me vuelva a equivocar, pero vale la pena. Si no los paro yo, dijo el Señor, nadie los detiene. ¿Se ha fijado que hay gente que así es? Si no es una enfermedad, ay Dios, no se arrepienten. Si no les viene mal, hermano, no sientan cabeza. No maduran. No llegan a entender que es Dios quien gobierna. Por eso usted y yo debemos de mantener nuestra vida. Señor, ayúdeme. Si esto es tu voluntad, que se dé. Si no, no, Señor. Sí, hermano. Voy a dar un testimonio. Yo quería una moto y la pagué por adelantado. Y sabe que cuando la arranqué no servía. Me costó, de verdad, hermanos, me costó 250. Según yo era una ganga. Mi esposa conoció esa moto. Hermano, yo bien alegre, ¿verdad? Hermano, lo mucho que recorrí fueron 2 kilómetros y se me apagó. Qué fundida me la habían vendido. ¿Y sabe cuánto me costó la reparación? Como $300, hermano. Y la vendí en $300. ¿Cuánto perdí? Negocios turbios los que hace el pastor. A usted les ha sucedido también, hermano. A todos, pero por obstinado. Queremos andar en moto, aunque nos termine arrastrando a alguien. Somos obstinados. Hasta que se la dejé a mi hermano me la vendió. Mira, esa moto ahí está en mi casa aventada, yo la voy a vender. Vendela, deshacete de ella, aunque sea. Mira, aquí me dan tanto, que se la lleven, dije yo. Sí, hermano, no tuve el privilegio, la mandé a arreglar. Y tenía miedo, ¿verdad? Andar porque no tenía licencia. Y tan decepcionado estaba que había pagado tanto por comprarla, la había mandado a arreglar, hermano, que mejor la termina vendiendo. Perdí tiempo, perdí dinero, sí. Pero quizás no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era una bicicleta. Amén, iglesia. Porque con la moto me iba a desviar o me iba a ir peor. Así nos pasa a nosotros en la vida. Dios vio que estaban haciendo algo que Él no les había ordenado. ¿Les había dicho Dios que construyeran una torre que llegara al cielo? ¿Podían construir la ciudad? Sí, estaba bien. Pero tenían que expandirse. ¿Ese era el propósito de Dios? Bueno, dijo Dios, no lo quieren hacer como yo lo he establecido. Voy a intervenir. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí. ¿Qué dice la palabra? Confundamos. Por eso es que ninguna de las naciones, aunque hablen el mismo idioma, ciertas palabras no tienen el mismo significado aquí que en otro país. Usted llega hablando, ¿verdad? El mismo español.
Usted llega hablando y dice una palabra para otros países, esa palabra es otro el significado y puede usted estar ofendiendo. No se diga si ya cambia el idioma, ¿va? Aquí se confundió todo. Historiadores creen, hermano, que esta es la maldición más grande que le cayó a la tierra, que no podamos tener un mismo lenguaje. Pero había un propósito divino. Solamente así van a poder desistir. Cuando uno le pedía la mezcla ladrillos, le llevaba, como no entendía, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo vos? Le decía. Alcanzame la mezcla, hierro le llevaba. Allí dice, hermano. Hasta que desistieron de hacer porque ya no podían ¿el qué? Comunicarse. Estaban como, hermanos, confundidos. ¿Y cómo terminan? Frustrados. Y cada quien se fue agrupando conforme a lo que podía entenderse. Ahí es que nacen los lenguajes. Solo había un lenguaje en la tierra. Se cree que es, hermanos, el hebreo. Es uno, en aquel tiempo el lenguaje más común. Era uno solo el que Dios había dejado. Y aquí nacen el montón de idiomas que hoy conocemos. Coreano, chino, mandarín, naranja. Ah, no, ese es fruta. Español, alemán. Todos los lenguajes. Aquí es posible es que hayan nacido. Hasta que dice el versículo, ahora pues, dice el versículo 7, ahí estoy. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En el 8, así los esparció. Ese era el fin. Vayan, miren cuánta tierra hay y ustedes aquí se han quedado. Muchas veces Dios tiene más para nosotros, pero como nosotros, hermanos, somos de corta vista, creemos, ¿verdad? Ya no hay para nosotros, solo se quedaron, para ellos solo esa era la llanura más hermosa donde poder habitar, y había más llanuras o no, hermano, pero ellos dijeron solo aquí quedémonos uniditos, ¿verdad? No, les dijo Dios, esparza, si hay un montón de llanuras donde pueden ir a construir más ciudades, pero ellos querían vivir allí unánimes, cuando no era el propósito todavía de Dios el que estuvieran así. Del plan que ellos tenían, tener fama, no existen los nombres de los que quisieron hacer esto. No se conocen muchos. ¿Dónde está esa gran torre? ¿Qué querían ellos? ¡Qué edificio más grande! ¿Quién la hizo? Vamos primero a ver el arquitecto. ¿Quién de nosotros se siente orgulloso cuando le dicen, mire qué bonito le quedó eso? Solo es usted el que lo ve bonito, el murito que hizo todo pando. Solo usted lo ve bonito. Pero usted ahí le pone su nombre. Donde vivía yo antes había hecho un jardincito, una pequeña verja. Ni cemento le había. Pero esa era mi obra maestra, hermano. Sí, casi le pongo la placa ahí hecho por mí. Y cuando lo veía Pándova, ¿sabe a qué le eché la culpa? No, es que el limón creció, las raíces lo fue, porque era cierto, las raíces ya lo habían hecho más Pándova. Pero el hombre quiere fama. ¿Qué es? Y ni conocía eso. Y hasta como a las 10 de la noche, yo ahí echando mezcla, hermano. Según yo, una gran obra estaba haciendo. ¿Cómo me iba a quedar recto si de noche lo estaba haciendo, hermano? Pero así somos los hombres, ¿o no? ¿Nos gusta la fama? Ellos querían esa fama. ¿Cómo terminó esa fama? ¿Terminaron frustrados o no, hermano? Por su obstinación. ¿Quién de ellos, hermanos, se hizo famoso? Ninguno. Y si hubo fama fue para mal. Porque lo que hicieron no fue agradable delante de Dios. Así dice el versículo 8, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Mire, hay tres cosas que nosotros no entendemos cuando planificamos algo que no nos sale porque no es la voluntad de Dios. Primero es que queda a medias. ¿Sabe que el mismo Señor Jesucristo dijo que cuando alguien iba a ir a la guerra tenía que medir cuánto ejército tenía para ir en contra de aquel? Para medir si podía, ¿verdad? ¿O qué hombre, dice, se pone a construir ahí dice el Señor también, una torre y no calcula los gastos? Eso lo dijo el Señor Jesús. Como dando a entender, primero tienen que saber si están capacitados o no. Si es la voluntad de Dios. Como estos hombres no consultaron a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que hagamos una torre? Entonces lo primero es que cuando nosotros tenemos planes que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos obstinados en ellos, la primera confusión es que queda a medias.
No salen las cosas. ¿Cuántos hemos dejado cosas a media? Qué feo es. Mire, y ya no construyó allí usted. Que no me alcanzó. Esa es una vergüenza, ¿o no, hermano? Es bien feo, hermano. ¿Cómo quedó la construcción? Quiere decir que el plan nuestro no se va a desarrollar si no es la voluntad de Dios. ¿Es bueno desistir, hermanos, de aquello que no es la voluntad de Dios? Sí es bueno. No importa que se quede a medias. Pero bueno, que nos quede de experiencia para no volver a hacer nosotros las cosas como nosotros pensamos y queremos. Porque es posible no sea la voluntad de Dios. Cuando somos obstinados, lo primero es que de nuestro proyecto, nuestras ideas, nuestro emprendimiento, no se desarrolla. ¿Se desarrolló la torre? No. Dice la Escritura que dejaron de hacerlo, ¿va? Eso es lo primero. Lo segundo es, en el versículo, así los esparció desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar las ciudades. Lo primero, no terminaron. Segundo, por esto fue llamado el nombre de ella Babel. La palabra Babel, aunque en el significado original significaba puerta a Dios, pero en el significado que Dios le puso es confusión. Eso significa la palabra Babel, porque allí fueron confundidos. Cuando no desarrollamos la idea, lo que hemos emprendido, no nos sale, no solo queda media, sino que nos quedamos, hermanos, a ver qué me habrá pasado, ¿va? Si yo había hecho cuentas, hermano. ¿A cuánto se nos ha perdido dinero, hermano, y quedamos confundidos? Y nos los hemos gastado y no nos hemos dado cuenta. Eso es confusión, frustración. Lo segundo es que lo tercero es que queda marcado para nuestra vida. No solamente se sintieron, hermanos, mal por no haber terminado. No solamente se sintieron confundidos ni frustrados, sino que también les quedó una consecuencia. Y es que ya no volvieron a hacer lo mismo. Nunca vamos a hacer lo mismo cuando nosotros emprendemos algo en contra de la voluntad de Dios. Estos hombres fueron confundidos, que les quedó una marca para toda la vida, que hasta el día de hoy nosotros somos parte de ella. Aquí hablamos español. 2 países al norte ya no se habla el mismo idioma. Y qué bonito, ¿verdad? Nosotros queriéndonos comunicar a la iglesia, llegaban unas organizaciones de estadounidenses que se llamaba Brazo de Oso. Llegaban un montón de doctores a dar consulta, ¿verdad? Y ellos querían platicar con nosotros, hermano, pero qué frustración es no entender lo que ellos dicen. O sea, le estoy hablando de mi experiencia. Yo creo que mi hijo Luisito se acuerda que llegaban, ¿verdad? Y ellos querían platicar con él, y yo, hermano, ¿y qué me dice? Según él, papá, ¿y qué me dijo? A saber, le dije yo. ¿Cómo habíamos quedado? Confundidos. Entonces fue una maldición para la vida humana. Hermano, si es feo encontrarse con otro ser humano que quiere y necesita que usted le dé una dirección. Y usted, ¿qué dice? Y usted, a ver, ¿qué está diciendo? Dice usted. Necesita ayuda y uno no le puede dar. Imagínese que usted le están diciendo, mire aquí a donde es peligroso, y usted lo manda a donde es peligroso, pero como usted no entiende, quizás me está diciendo que donde es la tienda y lo manda, y ahí en la tienda lo están esperando. ¿O no, iglesia? Eso fue una marca para toda la vida, para todas las generaciones posteriores. Usted va a otro país, bonito es visitarlo, pero es feo no poder comunicar, ni poder pedir lo que uno quiere, hermano. Sí, hermano. Y parece mudo uno, disculpe la expresión, pero es cierto, parece uno mudo. Aquellos que han tenido el privilegio de viajar a otros países, han tenido que aprender para poder comunicarse, para poder pedir. Aunque sea para poder pedir el desayuno, ¿va? Usted pidiendo, hermano, algo y no se lo puede. ¿Qué? Le dicen, ¿qué? Al fin que lo enoja y llama al seguridad, saque este de aquí que robar quiere, le dicen. Más donde le ve el color de piel. Amén. Este es latino, vaya, ya sáquenlo de aquí. Robarme quiere, auxilio. Y usted pidiendo comida está, hermano. No, si traigo para pagar, pero como donde usted le hace así, va, él se va a sacar quizás el arma, dicen. Así le pasó a ellos. Querían construir la torre, querían edificarla, ya no pudieron. No pudieron. A saber qué dice, yo mejor me voy. ¿Y qué dijo aquel? Y no se entendían hasta que se fueron agrupando diferentes
en los que se iban entendiendo, se fueron creando las naciones. Así es como se establecieron. Por eso dice el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová ¿el qué? El lenguaje de ¿quién? De toda la tierra. ¿Les quedó una marca? ¿De dónde nació esa marca, esa cicatriz que nos tiene en la vida? Sí, obstinados, hermanos. Obstinados. Nos va mal porque nosotros somos obstinados. Yo me quebré un diente por no querer pagar 20 centavos en un bus. Bueno, en aquel tiempo como 5 centavos se pagaba. Pero nosotros todos, mis hermanos vivos, en el túmulo el bus pasa despacio. Y no sé si recuerdan, algunos que ya tienen alguna edad, los buses en los pueblos, en los cantones, tenían una cosa que se llama parrilla. Entonces nosotros nos subíamos en un túmulo y cuando el cobrador iba a ir a cobrar, nos bajábamos en el túmulo más siguiente, solo eran 3 cuadras, hermano, pero la gana es de ir detrás del bus hasta que se cayó el hermano Luis. Así que usted me pregunta, ¿por qué soy chorco? Es por eso. Por querer hacer las cosas como yo quiero. Ay, lo bueno fue cuando llegué a la casa. ¿Usted cree, los que conocen a mi madrecita, la conocieron? Ustedes la ven así. ¿Ustedes creen que al dentista me llevó? ¿Y quién te ha mandado que te subas en los buses? Te mando a estudiar, no a ir corriendo detrás de los buses. Ay, hermano. Nos quedan cicatrices de planes que van en contra de la voluntad de Dios. Así como le quedó una cicatriz a esta generación, a toda la tierra, desde allí hasta el día de hoy, los hombres andan buscando qué significa tal cosa, qué significa en inglés, qué significa en español, y por ello, hermano, hoy tenemos una Biblia que muchos dicen, no, pero en el griego significa una cosa, en el hebreo significa otra cosa, traducido al castellano significa otra, y traducido a nuestro español, hermano, parece ser como que viene bien colado, ¿verdad? Pero ¿de dónde nació el problema? De hombres que no quisieron hacer la voluntad de Dios. El corazón del hombre ha ido en contra siempre de la voluntad de Dios. ¿Por qué fue el diluvio? Por lo mismo. Los hombres no tomaron en cuenta a Dios. Se mataban los unos a los otros, decía allí, ¿verdad? En el capítulo anterior, así dice, antes del diluvio. El problema del diluvio, ¿cuál fue? La maldad llegó a los ojos de Dios, ¿o no, hermano? Dios le dijo, voy a desistir de hacer al hombre. El hombre no hace lo que yo quiero. Pero después dice que en el corazón dijo, bueno, yo mejor le voy a dar una oportunidad. Y halló gracia en Noé. Dice que Dios se fijó en Noé. Bueno, le dijo, viene un castigo, viene un diluvio, construye un arca. El que se logre abocar a esa arca será salvo. El arca es un sinónimo del evangelio de hoy. La iglesia, hablan de que Cristo viene y nunca viene, dice, sí, dice el apóstol Pedro dice, no es que el Señor se le haya olvidado o que tenga por tardanza su venida, sino que está esperando que muchos, oiga, ¿por qué no? Mire usted, ¿por qué predican tanto de Cristo y Cristo no viene? Porque está esperando que te arrepintas, papá. Esa es la realidad. Porque si Él viniera, ¿cómo quedáramos, hermanos? ¡Vino! Y no me salvé. Entonces Dios es misericordioso y dice, estoy esperando que muchos vengan al arrepentimiento, por eso no vienen. Es esa la razón, claramente lo dice la carta del apóstol Pedro. No es que el Señor tenga por tardanza su venida o que se le haya olvidado, sino que es paciente, oiga, paciente, esperando que muchos nos arrepintamos. Es por eso el Señor no viene. ¿Qué hizo el Señor? Les advirtió, empezó Noé con sus materiales, y Noé, ¿qué está haciendo vos? Dicen que un barco está haciendo, ese está loco vos, si aquí ni llueve. Así decían o no, hermano. Y ya tiene, porque fueron casi alrededor de 120 años. ¿Qué pasó Noé? Esa fue la forma como él predicó, haciendo un arca. Y lo veían, ¡ja, ja, ja, ja! Pobre loco, pobre, ¿no? Ahí tiene a sus hijos, mira, pues, sacar a los bichos que vengan a jugar, bueno, que ya los tenés con el martillo dándoles al arca. Así decían o no, hermano. Hasta que se los llevó el diluvio, dice la escritura, hermano. Entonces entendieron, era cierto.
pero Cristo no viene, sino que nos morimos. Yo prefiero creer después de la muerte que hay vida eterna. Porque alguien dijo, ¿verdad? Queriendo refutarle a un ateo, le dijo, la vida eterna no existe. No hay científicamente cómo se pueda comprobar, le dijo una persona atea estudiada, ¿va? Y aquel hombre le dice, voy a suponer que la vida eterna no existe. ¿Cómo me comprueba usted que no existe? No pudo también. Entonces al morirnos nos vamos a dar cuenta, le dijo el pastor. Yo prefiero morir creyendo que existe. ¿Qué tal si muero y no creo y existe, hermano? ¿Cómo me va a ir? Yo mejor prefiero creer que existe la voluntad de Dios para salvar mi alma después de la muerte, que Dios, a pesar de que somos pecadores, nos ha perdonado los pecados, que ese perdón de pecados no me cuesta nada a mí, sino que le costó a Él en la cruz del Calvario. Yo prefiero creer eso. ¿O no, iglesia? Sí, hay muchos escritos en la Biblia que se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Mejor pongamos nuestra confianza en esta palabra. Se le dijo a estos hombres, vayan y procreen, fructifiquen, llenen la tierra, pero ellos no, construyamos una ciudad y una torre. Así es el hombre. Para no terminar confundidos ni frustrados, mejor pidámosle a Dios la dirección para cumplir su propósito. Dios, ¿qué quiere? Que nosotros hagamos su voluntad aquí en la tierra. Y su voluntad, dice la palabra de Dios, tiene 3 direcciones. Oiga bien, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere, hermano, nada malo mío. Solo quiere que yo refleje su amor, su bondad, su paz, su paciencia. Pero como nosotros no queremos, nos metemos en problemas y después nos vienen las cicatrices, como a estos hombres les cambió su forma de hablar. Hemos aprendido algo esta mañana, iglesia. ¿Qué hemos aprendido? Que no tenemos que tener un corazón obstinado, porque nos vamos a dar cuenta que al final Dios nos va a revelar, esto es como yo digo y no como tú dices. Amén, hermano. Y Dios va a utilizar cualquier cosa, hermano. El hombre, por muy inteligente que sea, no es más inteligente que Dios. No es más inteligente que Dios. El hombre ha podido tener y está desarrollando la tecnología que Dios mismo le revela, hermano. Cuántos avances tecnológicos hay, pero ninguno de esos avances tecnológicos puede en ningún momento evitar la muerte. Porque es un principio establecido por Dios, porque el hombre pecó. ¿O no, iglesia? ¿Cuánta tecnología, cuánta ciencia no hay en a esta altura de la edad en la que nosotros vivimos? Súper desarrollada la ciencia, ¿o no, hermano? Que la tecnología de las comunicaciones, la tecnología de los medicamentos, pero nadie puede detener la muerte. Miren la señora que murió, ¿verdad? Casi llegaba a los 100 años. Mejor a otros que no son reyes, el Señor les ha permitido más de 100 años. No estoy hablando en contra de la señora, solo estoy poniendo el propósito. Ni el dinero ni el poder te garantizan que tú vas a vivir tanto tiempo. Nuestra única garantía tiene que ser Dios. Sí, en la misericordia de Dios vivimos lo que Dios tiene establecido, hermano. Algunos les permite pocos años, otros llegan a la adolescencia, otros llegan a ser adultos, otros hermanos pasan ancianos y siguen, hermanos, en su tercera edad y siguen viviendo. Es lo que Dios ha establecido según su propósito. ¿Quién puede detener eso? Nadie. Aún los mismos científicos mueren. ¿O no? Grandes científicos, matemáticos, hermanos, químicos, que han descubierto grandes cosas, pero han muerto. Porque el principio que Dios establece, nadie lo puede borrar. La vida es un regalo de Dios, que usted y yo hoy lo tenemos. Seamos agradecidos con ella. Esa vida está en este cuerpo, el que va a morir es el cuerpo. La vida volverá a Dios, dice la Escritura, que lo dio. El soplo de vida, ¿o no, hermano? Ese es el que usted y yo debemos de entregarle al Señor. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a orar para que sea Dios recibiendo con agrado, ¿verdad?, nuestra vida. Acordémonos, no vale la pena tener un corazón obstinado. Vamos a orar al Señor
en esta preciosa mañana. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos,